Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios, que por ti y por mí murió, y al cual Pilato trató, nos salvó y le condenó. Cuánta pena y dolor este hombre sufrió. Judas le traicionó y su madre lloró, pero al fin es el Cordero de Dios, Cordero de Dios, que por ti y por mí murió, y al cual Pilato trató, nos salvó y le condenó. Fuimos mezquinos, no le recibimos, muchos lloramos, otros reímos, pero al fin es el Cordero de Dios, Cordero de Dios, que por ti y por mí murió, y al cual Pilato trató. Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos para la honra y la gloria de nuestro Dios. A través de su palabra escrita nos encontraremos de cara ante su verdad, ante su palabra, ante su voluntad. Pero también, además de esto, es grato saber que ahí en casita usted nos sintoniza en esta hora de la tarde, en punto de las 4, muy pendiente de este programa para poder estudiar la palabra de nuestro Dios y entrar en una exégesis como todos los días jueves y todos los días viernes a la luz de la Biblia. Muchas gracias por ser parte de este inmenso auditorio televisivo de TV Estrella Canal 25 y este es su programa Biblia Abierta. Vamos a abrirnos espacio para continuar con nuestra enseñanza que corresponde bajo nuestro título de oración rechazada. Hoy en oración rechazada parte 5. Gracias por ser parte de ello y muchas gracias porque en eventos o en programas anteriores usted ha sido parte de esta serie de estudios que hemos visto a la luz de la palabra de nuestro Dios, hablando de oraciones que se presentaron o que están contempladas en la palabra de nuestro Dios, pero que de una u otra manera han sido rechazadas. Dios ha apartado su oído. Ha sido bastante fuerte para nosotros el saber que hay oraciones que no han llegado a la presencia de nuestro Dios, pero por amor a la verdad tenemos que decirlo. Lo cierto es que más que todo hemos de revisar la posición de nuestro corazón, la honestidad, la sinceridad, la forma en la que nos presentamos delante de nuestro Dios. Si bien es cierto, no condena a Dios al pecador, sino más bien al pecado. En este caso, entonces, que nuestra oración esté alejada de todo aquello que rodea o involucra pecaminosamente hablando. Vamos a abrirnos espacio a través de la oración para luego continuar con nuestra porción de oración rechazada parte 5. Ahí en casita usted nos sintoniza y sigue con nosotros la oración, y a usted que nos acaba de sintonizar a través de las redes sociales, a través de vía cable, muchas gracias, y entramos en la oración y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos, oh Dios, delante de tu presencia, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús, con la cual ahora nos acercamos a través del estudio de tu palabra en este programa. Te pedimos, oh Dios, que hasta donde alcance
la señal de TV Estrella, seas tú quien ayude a todas aquellas personas que se interesan por el estudio de tu palabra, que fielmente puedan ahora sintonizar y atesorar el mensaje expresado. Pero también aquellos que lo hacen a través de diferentes dispositivos por medio de las redes sociales. Eterno Dios, rogamos que también ellos puedan encontrar ese momento donde se encuentren motivados a consultar tu palabra a través de este programa. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, agradecidos con nuestro Dios por este maravilloso momento en el que ahora nos vamos a detener en el estudio de su palabra. Y hoy, en oración rechazada, parte 5, hemos de dar el comienzo con la última lectura que tuvimos en la exposición número 4. Hablamos en aquel momento del libro de Lucas, en el capítulo 18 del verso 9 en delante, el cual leímos. Hoy le hemos de interpretar, aquel solo lo dejamos como parte de la introducción que nos serviría para nuestro programa en parte 5. Y siguiendo con la línea de oración rechazada, decíamos en aquel momento que tenemos dos oradores aquí. Tenemos dos personas que se acercan a orar. Y como ya lo hemos conocido en su trozo bíblico, tenemos a un publicano y a un fariseo. Por esta razón, por su importancia, vamos a volver a leer para refrescar un poco y familiarizarnos con la enseñanza. Y dice así: a unos que confiaban, note conmigo Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas capítulo 18, verso 9 en delante. Usted que está ahí en casita, seguro que sigue también la lectura de las Escrituras y le busca minuciosamente como debe ser. Muy celosamente, con diligencia, acudimos al texto bíblico. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como a justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tenemos con nosotros? Tenemos el acto de oración de 2 oradores, 2 adoradores que se presentan a través de la oración. Y notemos, el primero de ellos, expresado en el verso 11, era fariseo. Esto lo que significa era un conocedor de la ley de Dios, era un intérprete de la ley de Dios, era un maestro de la ley de Dios. Era alguien entendido en la materia de conocimiento de voluntad, en cuanto a voluntad de Dios se refiere. El segundo es un publicano. Eso es lo peor que podía haber para el tiempo de Jesús. Es lo peor de lo que se podría estar hablando. Era tomado o considerado como el pecador abominable, despreciable, detestable. Nadie quería ni tan siquiera compararse o juntarse con un publicano. Era un cobrador de impuestos en aquel entonces que cobraba el impuesto o se encargaba de los intereses del Imperio Romano, y en su oficio o en su desempeño estafaban, duplicaban el precio del impuesto, robaban y cometían toda clase de injusticias. Por esta razón eran considerados de esta manera. Ahora bien, el asunto es que los 2 se acercan al templo a orar. Los 2 llegan al templo a orar. El que conoce de Dios, como el caso del fariseo, maestro, intérprete de la ley, y el publicano, que puede estar representando aquí al inmundo, a lo peor, en cuanto a vida espiritual se refiere. Cuando los 2 se acercan, notamos ahí que el propósito de que Jesús los trae a mención es porque está abordando un tema o una temática, está abordando, de acuerdo al contexto, dice, estaba hablando acerca de los que confiaban en sí mismos. No está hablando de los hombres de mucha confianza, sino confianza en sí mismo. Es algo ya desproporcionado. Es una muy mala forma de
de verse a sí mismo. ¿Sabe? Y dice, se confiaban en sí mismo y esto de la jactancia, la prepotencia, la soberbia se dejaba ver a flor de piel. Entonces dice, en su desempeño de confianza en sí mismo, confiarse a sí mismo, más cometer injusticias con esto de la desproporción desfasada o mal vista de sí mismo, los hacía menospreciar a otros o a los otros, en este caso sus semejantes. ¿Por qué? No olvidemos, había soberbia en los que practicaban de esta manera que Jesús está presentando. Había altanería, jactancia, prepotencia, solo ellos, ¿verdad? Orgullo. Por esta razón Jesús les presenta la parábola y les dice que para estos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, les coloca este acto de la oración en el que menciona a estos dos oradores. El punto es que, ¿qué tiene que ver con nuestro tema en nuestra serie de oración rechazada? Porque podemos notar, aunque no aparezca la palabra rechazada o simplemente la palabra no aceptada, aunque no aparezca, lo cierto es que podemos sobreentender que una de esas oraciones quedó sin efecto, quedó sin resultado, queda sin respuesta, no satisface, no llena, porque no alcanza, es como que no haya alcanzado el oído de Dios. Y por esta razón, notemos que cuando Jesús la presenta, dice cómo se presenta en el caso del fariseo. Y desde aquí podemos ir tomando nota. Cuando una oración puede ser rechazada. Cuando una oración es rechazada. Cuando una oración queda como sin valor y efecto. Cuando una oración termina en vano. Cuando una oración no da resultados, no da frutos. Cuando se ora como el fariseo, muy conocedor de Dios, muy intérprete de la ley, muy estudiosos de la palabra de Dios de aquel momento o de la ley de Dios de aquel momento, como ser el Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Pero lo cierto es que muy conocedor de todo esto, pero en este acto, en esta oración, el hombre queda descalificado. El hombre queda con una oración en vano, con una oración sin productos, sin resultados, sin frutos. Notémoslo por qué. Porque dice el verso 11, puesto en pie, oraba consigo mismo, es decir, oraba para sí, para deleitarse él, para saciarse él, para sacarse su ego, para sacar su prepotencia, su jactancia. ¿Cuántas veces nos hemos presentado delante de la presencia de nuestro Dios, valga la redundancia de palabra? ¿Cuántas veces nos hemos presentado con un espíritu como el del fariseo de Lucas 18? Orando para consigo mismo, para satisfacernos a nosotros mismos, para llenarnos nosotros mismos, para hacernos sentir bien nosotros mismos, como haciéndole creer a nuestro Dios en la oración que está obligado a escucharnos, que tiene que escucharnos. ¿Sabe? No es esta la forma en la que nos debemos de presentar ante nuestro Dios. No es esta la forma en la que debemos de ir en el acto de la oración. Y notemos, lo hacía así, consigo mismo, para llenarse él, para satisfacerse él. Muchas veces buscamos en la oración y por eso es que tenemos, nuestras oraciones tienen estorbo y sentimos que no alcanzan o que no nos llenan, que no alcanzan la presencia de Dios y que no nos llenan a nosotros. Y no convencemos a nadie porque no nos hemos convencido ni nosotros mismos. Porque hemos orado para deleitarnos nosotros, para sobreponernos nosotros, para alzarnos nosotros, como luciéndonos delante de nuestro Dios, como que es el obligado a escucharnos todas las grandezas y las cosas que digamos. Error. Si esta es nuestra forma de estarnos acercando a Dios, con amor en Cristo lo digo, nos ha hecho falta humildad. Nos hace falta sencillez. Nos falta saber que nuestra condición es de orador, que nuestra condición es de adorador y que la condición de Dios es de nuestro Dios, es de Padre. Está bien la confianza en la oración,
pero no la falta de respeto, ni el sobreponerme, ni el querer superar su nivel o ponerme un igual, o sentir que porque conozco mucho de Él, porque me he portado temeroso de Él, porque hago lo que me pide, entonces en la oración debo lucirme. No, no es esa la forma. Esto fue lo que le pasó al fariseo. Y más cuando en eso entramos en compararnos con los demás. Dice el fariseo puesto en pie, que era una posición que amaban. Notemos que allá en Mateo 6, que luego lo hemos de ver, Dios no condena la posición, sino condena la posición porque es la posición que aman el orar en pie, porque el propósito era ser visto por los hombres. Así que aquí de igual manera se repite la posición del cuerpo en el caso de Lucas 18, y dice, oraba de pie consigo mismo de la siguiente manera. Y note, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hasta la expresión, Dios, te doy gracias, hasta ahí vamos bien. O hasta ahí el hombre iba bien. Pero hay algo. Note, en su oración hay falta de humildad, hay falta de sencillez, hay prepotencia, hay jactancia, hay soberbia, hay deseos de verse o de lucirse a sí mismo, de que se sienta que Él es el que está orando. No sé si queriendo convencer a Dios o queriendo convencer al que tiene a la par, pero en este caso dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Luego vamos ya con nuestra forma despectiva. ¿Qué pasó? El otro también es creación. Hijo de Dios alejado, hijo de Dios descarriado, hijo de Dios sin venir a los pies de Jesús. Pero creación, es mi prójimo. Recuerde que es mi próximo. Es a quien también me debo en respeto. Está bien si yo sé para mí mismo que me conduzco bien delante de la presencia de Dios, pues por esa razón debo demostrar, porque una forma de conducirme bien delante de Dios es no opacar a mi semejante. En este caso dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y comienza, note, y todo, solo le faltó la palabra, en ese momento, solo le faltó de entrada la palabra publicano. Pero fue tanto la abundancia en su corazón, como Jesús lo mencionó en cierto momento, cuando dijo la abundancia del corazón a la boca, es decir, eso que desea el corazón, al final no se aguanta tanto que lo sale expresando. El corazón sí de verdad que le funciona decir que él no es baúl, porque al final hace que la boca emita lo que tiene en su interior. Y dice, no soy como los otros hombres, ¿cómo? Ladrones, injustos, adúlteros, y dice, ni aún como este publicano. O sea, al final termina mencionando exactamente qué es lo que le duele, hacia quién se está dirigiendo. En ese momento su oración cambia totalmente y se convierte como en una oración de esas tipo francotiradores, donde quiero desquitármela con alguien, donde quiero mandarle un mensaje a alguien y no una comunicación con Dios. Error. ¿Cómo uno va a terminar en oración rechazada? ¿Cómo no se va a convertir en una oración rechazada? ¿Cómo no va a quedar esa oración sin valor, sin efecto, sin producto, sin frutos? Claro que así tendrá que quedar. Note, ni aún como este publicano. Y comienza la jactancia. Y comienza lo muy santo, lo muy consagrado, lo muy entregado, lo muy devoto, lo muy hombre de fe. Revíselo conmigo en el verso 12. Cuando dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Note, hay 2 prácticas que salen a relucir en la oración, que Dios las conoce, sabe que las estaba haciendo. El asunto es que en ese momento, en realidad quería hacer sentir mal al otro orador. Y saca a mención prácticas judías o prácticas de la primera ley que Dios tuvo con el primer pueblo en el primer pacto. Por eso se mencionan aquí. Alguien por ahí dice, hermano, mire que el Nuevo Testamento habla de diezmo. Sí, pero aquí no está enseñando a diezmar. Está enseñando un ejemplo de 2 personas que fueron a orar y una de ellas
porque se encontraba bajo el régimen del Antiguo Testamento, estaba mandado a diezmar. Y dice, en esa su práctica, dice, doy diezmo de todo lo que gano. Sí, así como lo dijo Jesús, diezman la menta, el eneldo y el comino, pero se les olvida lo más importante de la ley. Hasta el día de hoy así es. Porque se enfocan mucho en el diezmo. Porque les importa más esa parte, aunque se estén llevando de encuentro al prójimo. Error. Jesús les dijo en aquel momento, cuando el diezmo era ley, les dijo, era necesario hacer esto. O sea, diezmar, sin dejar de hacer lo otro. O sin dejar de hacer aquello. Es decir, refiriéndose a lo que verdaderamente habían de hacer. La fe, la justicia. Si usted nota entonces, en ese momento él dice, doy diezmo de todo lo que gano. Diezmo hasta los pormenores. Cuando en la práctica judía el tiempo más corto para diezmar, si usted lo revisa en Levítico capítulo 14, era cada año. Esto de diezmar ahora, pues cada vez que recibe salario, no sé dónde se lo he encontrado porque la palabra de Dios no lo dice. Al rato será otro tema de estudio un poco más adelante. Por ahora solo mencionaré el diezmo en el tiempo más corto cada año. El tiempo más largo cada 3 años, que era cuando se sacaba el diezmo que estaba acumulado y se entregaba en beneficio a los necesitados, a los extranjeros de las poblaciones, de las ciudades donde vivían los israelitas, que eran los únicos responsables y obligados a diezmar. Ya no estamos bajo la ley judía, estamos bajo la gracia. La gracia no demanda diezmo, demanda ofrenda. Ese será otro tema. Volvamos al nuestro. Tenemos, y dice, en el caso del fariseo, dice, doy diezmo de todo lo que gano. Y de paso también le dice que era una práctica de la ley judía. Dice, ayuno 2 veces a la semana. En realidad, tenían el deber de ayunar por ley, por mandamiento en el Antiguo Testamento. Estaban obligados a hacerlo. Y era en el momento de la expiación, cuando les tocaba presentarse delante de Dios. Previo a esto, deberían hacer un ayuno. Y sabe, participaban del ayuno, todo israelita participaba. Pero cada cuánto lo hacía este. Es como decir, este lo hacía más que lo que la ley pedía. Lo hacía, dice, 2 veces por semana. Cada 2 veces, este fariseo ayunaba. En otras palabras, se está dejando ver como el santo, el consagrado, el entregado, el devoto, el de fe, el que cumple hasta más allá de lo que decía la ley. Bien. Verso 13. Le toca el turno al publicano. Ya el fariseo tuvo su espacio. Ya dijo todo lo que era, todo lo que hacía. Típico de muchos de los que ahora nos podemos presentar delante de la presencia de Dios y diciéndole, Señor, ¿verdad? Yo soy el evangelista, tu siervo, el que levanta obras, congregaciones, el que bautiza o el que hace que las prédicas evangelistas queden con grandes resultados de 20, 30, 50 y no sé cuántos más. Eso está bien. Pero con humildad vamos a admitir que no hemos sido nosotros los que hemos añadido a la iglesia, sino el Señor. Nosotros somos instrumentos en sus manos, pero un instrumento no se alaba por sí mismo, ni a sí mismo, mientras el que le ejecuta no lo usa. Así que en el ejercicio, pues que sea Dios elevándonos hasta donde quiere, pero nosotros hemos siempre de utilizar la humildad. Y mayormente en el acto de oración, no nos vamos a empezar a sobresalir. ¿Sabe? Muchas veces nos presentamos en la oración a nuestro Dios y todo el vecindario ya sabe que estamos orando. ¿Y qué es lo que pasa? Gran escándalo. ¿Y qué es esa gritolera? No, es el hermano que ya empezó a orar. O es la hermana que ya está orando. Ya todo el mundo sabe cuando está orando. Cuando debería ser todo lo contrario. Entrar a su aposento, es decir, entrar en su cuarto, en su interior, y cerrar la puerta, y una vez cerrada, orar a su Padre. Y ahí en lo secreto. No necesita saberlo nadie más, ni a uno de familia. Pero todo el mundo ya sabe
que está orando porque se luce cuando lo está haciendo, porque comienza a desproporcionar su voz más allá. Ya no es hablar fuerte, porque nunca gritar es hablar fuerte. No, el grito es una cosa y el hablar fuerte es otra. Y en el caso de la oración, no necesitamos gritar. Dios no está sordo. A Dios no le vamos a imponer con nuestra oración. A Dios le vamos a pedir. Y vamos a partir de su voluntad, no de la nuestra. Nosotros podemos expresarle la nuestra, pero la nuestra se va a ver sujeta a la de Él. Y en este caso, el fariseo se ha lucido tanto, ha dicho tanto, que muchas veces solo nos recuerda los muchos que practican este tipo de oración cuando el único propósito es que lo vea la congregación, es que lo vean los demás, lo vean los hermanos y vean que por todo eso que hace y por toda esa entrega que tiene en la obra, en el ministerio, y quiere que Dios le acepte o le reciba su oración justamente por esto. No, ahí se miden otras cosas. En la oración se mide la espiritualidad, no la fanfarronería. Se mide la humildad, no la jactancia ni la prepotencia. Y notemos en el verso 13, dice, mas el publicano, es decir, el pecador, el que no sabe nada de Dios, el que lo único que sabe es que existe Dios y que puede venir a Él con una oración sincera, honesta, corta, sencilla. Muchos me han dicho, hermano, pues la verdad es que no sé orar. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hace usted? Y le digo, ¿de verdad no sabe orar o no puede? Pues dígame que ya puede. No, y no le estoy diciendo que no puedo. No, ya puede. Porque puede presentarse delante de Dios y decirle, Padre, la verdad, Padre, es que no puedo orar. No sé cómo dirigirme a ti. Comience a decirle eso y ya está orando. Ya está diciéndole cuál es el asunto. ¿Sabe? La siguiente vez que lo haga, a lo mejor le diga, Padre, la verdad que hoy no sé qué decirle. Pero yo quería decirle que me enseñe a orar, que me ayude a orar, que quiero comunicarme con usted, quiero tener un momento más cerca de usted. Note, ¿cuánto llevamos ahí ya? Es posible que en ese momento cierre y diga, en el nombre de Jesús, amén. Bien, ya oró. Al tercer día ya involucra otras cosas y luego cuando menos se acuerda. Usted es la persona que más intimidad con Dios tiene en su vida, en su casa, en su familia. Pero que no nos dejemos cegar por Satanás, que no podemos orar y entonces nos alejamos de Dios. No, si no podemos orar, comencemos diciéndole eso a Dios, que no podemos. Entonces Dios ya va a saber que no podemos, ya va a escucharnos que estamos diciendo que le estamos diciendo que no podemos, pero hagámoslo. En el caso de el publicano, sabía que su condición pecaminosa y ese tipo de vida que llevaba, abominable, detestable, despreciable por todos, sabía que ante ellos nunca iba a ser bien visto. Pero se llegó a la oración. Y note, mas el publicano estando lejos, dice, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, porque sentimos demasiada pena, demasiada vergüenza. Sentimos que ofenderíamos a Dios si nos dirigimos a Él en palabras de oración. Por eso la expresión, ni quería alzar los ojos. Hasta en esto mostró respeto. Sintió que era demasiado inferior, demasiado bajo, muy indigno para acercarse aún a Dios. Pero lo hizo, lo que estamos diciendo. Y luego dice, se golpeaba el pecho, la expresión así, se tomaba, ¿verdad? O se traía su puño hacia el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Es como decir, Dios, tenga piedad de mí, tenga compasión de mí. Note lo que está pidiendo. Note el nivel. Me parece más espiritual, más entregado, más responsable en la oración. Tenga piedad de mí, que soy pecador.
Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado. La palabra justificado en el lenguaje bíblico, entiéndase por inocente de culpa, satisfecho, contento, feliz. Regresó justificado. Regresó satisfecho, feliz, contento, inocente de culpa, libre. Antes que el otro. ¿Cuál otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, termina diciendo Jesús, será humillado. ¿Pero quién lo ha humillado? Note, comenzó haciéndolo para sí mismo y a sí mismo salió humillado. Se dio cuenta que su oración no tuvo efecto, no conquistó a nadie, no le llegó a nadie, no alcanzó el nivel para quien supuestamente lo estaba dirigiendo. Cualquiera que se enaltece, dijo Jesús, será humillado. Y note, lo está usando dentro de la oración. Ojo con el exaltarnos en la oración o en medio de la oración. Mucho cuidado en la forma en que oramos. Que si hacemos uso de jactancia o prepotencia o de querer sobresalir o de darnos a conocer en medio de la oración, si se deja ver la humanidad o la carnalidad ahí, nos van a humillar. Nos vamos a dar cuenta a sí mismo que esa oración no ha tenido efecto. Y el que se humilla, dice, será enaltecido. ¿A dónde entendemos que hubo oración rechazada? Cuando nos damos cuenta que el fariseo se pudo dar cuenta a sí mismo que en realidad solo fue a lucirse. En realidad no hizo nada. Esa oración no alcanzó el nivel de Dios. Por ende, la oración queda fuera de lugar. Notemos cómo nuestra oración también podría quedar rechazada si hacemos las veces o nos presentamos de la forma o con el tipo de espíritu que el fariseo. Necesitamos más oraciones tipo espíritu publicano. No vida y práctica de publicano, pero sí un tipo de espíritu como en ese momento. Humildes, sencillos, con pocas palabras. ¿Quién nos ha dicho que por nuestras oraciones kilométricas Dios tiene que escucharnos? O por la abundancia de palabras dentro de 2 horas Dios tiene que oírnos. No, es la idea más bien con la que Satanás está desviando el corazón de nosotros, la atención de nosotros, el verdadero propósito al orar. Para cerrar con esta parte, aquí la oración rechazada es cuando nosotros hacemos uso de ella y en medio de ella utilizamos la jactancia, la prepotencia, el orgullo, la soberbia. Cuando lo hacemos confiando en sí mismo, ¿verdad? Menospreciando a los otros, opacando a los otros, menospreciando a los nuestros. Debemos revisar esto. Ahí en nuestro ministerio, ahí en nuestro desempeño, nuestro cargo, nuestra función dentro de la obra o de la grey de Dios. Como evangelistas, como maestros, como pastores, como esposos, como padres. Mucho cuidado para que no vayamos a quedar que cuando nos levantamos de orar no sentimos aquella satisfacción, no sentimos como que de verdad venimos de la presencia de Dios. Y no me refiero porque nos faltó gritos y escándalos, emocionalismo y sensacionalismo, no, sino porque no llenó nada. Podemos darnos cuenta de eso. Mas, sin embargo, también podemos darnos cuenta, al igual que el publicano, cuando una oración ha sido satisfecha, ha llenado. Y en este caso es cuando he actuado con sinceridad, con honestidad, con humildad delante de Dios. Breve, pero he sido honesto, sincero y humilde. Y puedo entender cuando siento esa gran satisfacción. Avanzando con nuestro enfoque de oración rechazada, para que nos evitemos que nuestras oraciones delante de Dios sean rechazadas, para que nuestras oraciones queden lejos del oído de Dios, o para que nuestras oraciones
o para que a nuestras oraciones, Dios no les tenga que apartar su oído, entonces limitémonos o hagámoslo justamente así como lo enseñó Jesús, como lo enseñó nuestro Señor. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Mateo, quiero llevarles a Mateo. Esto es Biblia abierta, siguiendo la secuencia de estudios de oración rechazada. Hoy, en parte 5, dice así en el libro de Mateo, en el capítulo 6, considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, Mateo capítulo 6, específicamente en el verso 5 en delante. Mire aquí, palabras textuales de Jesús, y esto nos ayudará mucho para que podamos presentarnos delante de Dios a través de la oración y que nuestras oraciones no queden sin lugar y efecto, para que nuestras oraciones no queden en vano. Entonces aprendamos del Maestro, aprendamos de quien sí sabe, de quien dio la instrucción específica, que ahora nos estén enseñando de otra forma y que ahora quien se levante diciendo lo contrario, bueno, esa es una idea de él, a menos que Jesús se haya equivocado. ¿Qué cree usted? No, uno de los dos tendría que estar equivocado y no es nuestro Señor. Revíselo conmigo. Mateo capítulo 6, verso 5, cuando dice, y cuando ores, escuche esto, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y lastimosamente la recompensa no es que han sido escuchados por el Señor. No, ya les dio la fama a los hombres. Ya los hombres le dieron su fama, ya hablaron de él, ya dijeron, mírenlo como ora, sí, qué entregado, qué santo, qué consagrado, está ungido. Yo creo que está urgido. Yo creo que está fuera de lugar. Note, cuando ores, dice, seguro que lo dice porque tiene importancia. Porque caso contrario, será un fracaso la oración. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo? Bueno, al estilo fariseo. ¿Cómo? Ellos aman la posición para ser vistos por los hombres. ¿Cuál es la posición ahí? Mire que es la posición corporal. El orar en pie o el orar de pie, lo amaban, dice, pero les gustaba esa postura o esa posición porque era la forma en que lo alababan los hombres. O sea, cualquier postura, si lo hago fuera de ese propósito, estará bien. De rodillas, de pie, sentado, rostro tirado en tierra, manos alzadas, como usted lo desee. Pero si esa posición la adquiero o la adopto, porque de esa manera es que llamo la atención a los hombres, porque de esa manera es que quiero ser visto, quiero que me elogien, que me exalten. Si ya luego el propósito es ese, cualquier posición quedará mal. Note, aquí Dios no está condenando al que están orando de pie, sino dice que aman el orar en pie. Solo así, para ellos solo así, porque era la única forma en que podían ser alabados por los hombres. No sé, les demandaba o los hacía denotar santidad, consagración, entrega, devoción, espiritualidad, ungidos, consagrados, qué sé yo. Lo mismo que ahora. Y alzan sus manos y lloran y brincan, saltan, se mueven de un lado para otro, vomitan, se revuelcan. Y es aquel fanatismo, emocionalismo, sensacionalismo, aquello frenético. Y ahora hasta con la idea inyectada que si no experimenta un evento de estos que acabo de mencionar, no está el Espíritu de Dios ahí. Error quien le ha dicho eso. Bueno, a menos que Jesús le haya faltado. Pero Jesús más bien está diciendo todo lo contrario. No lo haga para lucirse ni llamar la atención de los hombres. No necesitamos eso en la oración. Nunca a lo largo del estudio de la Biblia, nunca en el Nuevo Testamento, nunca los que se presentaron ante Dios en una oración, de oraciones recibidas, correspondidas, nunca vemos ni tan siquiera un acto donde utilizaron lo que ahora nos han querido implementar,
o lo que ahora han implementado, y a masas, haciéndonos creer que de esa manera recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ningún desordenado, ni ningún deshonesto. Aún su primera manifestación, la vemos, dice, estaban todos sentados. Y cuando hicieron uso de la palabra por obra del Espíritu Santo, lo hizo uno a uno. No sé entonces de qué espíritu me están hablando, pero del que la Biblia me habla no es. Por amor a la verdad lo digo. De alguna manera tenemos que desenmascarar esto. La idea de orar de una forma frenética, desenfrenada, en confusión, con gritolera, con vómitos, entre risas, llantos, jocosidad y cualquier idea de parte de Satanás que se le mete a los líderes religiosos y a los que le siguen. No, esa es la forma en que Satanás se ha buscado para desviar la atención del verdadero propósito que Jesús enseñó. No lo hagan para llamar la atención. No debemos hacer eso en la oración. Ni en la oración congregacional, ni en la oración individual. Si no, dice, van a tener su recompensa, pero recompensa de los hombres. ¿Para qué les voy a dar la mía? Dice Dios. Revise conmigo ahora el verso 9. Cuando dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Dios no tiene problemas. Ni para verlo en lo secreto, ni para escucharlo en lo secreto. ¿Cuántos de los que ahora están apreciando la enseñanza no han ido en un bus, en un autobús? Y viene la necesidad de orar. Y en ese momento solo o cierra sus ojos, o inclina su cabeza, o coloca su cabeza junto al espaldar delantero, ora a Dios, y en el transcurso del viaje o justamente al bajar, ya tiene respuesta. Y no necesitó hacer ningún escándalo. Lo hizo ahí en lo secreto. Y en medio del bullicio de la música que traía el conductor, y en medio de la plática que traían los demás a su alrededor, pero Dios supo escucharle, ahí en lo secreto. No nos dejemos engañar, hermanos míos. No nos dejemos confundir. No es cierto que la presencia de Dios se siente en una oración de alboroto. Si no, entonces usted no ha entendido 1 Corintios capítulo 11, verso 33, cuando dice, pues Dios no es Dios de confusión. O sea, Dios no mora en una oración así de confusión, sino de paz, de tranquilidad. Dice, como lo hacen todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 11, 33. Y si bajamos hasta el verso 40 de la misma carta, dice, pero hágase todo. Pues la oración es parte del todo. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando nos acerquemos a orar, individual o congregacional, hagámosla en orden y decentemente. Es lo que Dios nos está pidiendo. Lo mismo está enseñando Jesús acá, mucho antes que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le enseñara a los corintios. Ahora note, verso 9. Para que nuestra oración no quede como oración rechazada. Y cuando, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones. Le explicaré algo. No está diciendo que no puedo orar con las mismas palabras. Ni tampoco está diciendo que no puedo decir la misma oración otra vez. No, está hablando de vanas repeticiones. Es decir, una repetición vana. Es decir, sin sentido. Menciona las palabras, pero no tienen sentido en ese momento. No caben, no son el lugar de ellas. Porque sí existen oraciones repetidas. Un ejemplo, la que presentó Jesús la noche que fue entregado, ¿recuerda? Se lleva con sus discípulos, dice que oren para que no entren en tentación, se aparta de ellos, regresa y les dice, ¿no han podido velar conmigo una hora? Ni una hora. Oren, les dice, para que no entren en tentación. Regresa Jesús a orar, dice, y cuando regresó a orar, ¿qué nos dice en la Escritura? Según el libro de Juan. Y dijo las mismas palabras, las mismitas. ¿Y cuáles eran las mismas palabras? Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. Y eso decirlo 3 veces. Sí, pero en ese momento tenían sentido las palabras. Cabían las palabras.
Aquí las vanas repeticiones son aquellas plegarias o aquellas oraciones que no tienen sentido, que no hay razón para decirlas en ese momento. Hacerlo de esta manera es destinar nuestra oración a ser rechazada. Vana palabrería. No lo hagan así como lo hacen los gentiles. Simplemente oran por orar, lo dicen por decirlo, simplemente como llenar un espacio, llenar un vacío, pero ahí no hay nada, ninguna palabra con sentido, ninguna palabra que en realidad exprese lo que desea el corazón. Verso 7. Note esto, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. ¿En qué caben las vanas repeticiones o vanas palabras? En la palabrería. Pensamos que alguien, y ya oraste, porque tal vez se llevó un cuarto de minuto, pero eso no es problema. ¿Cuánto se puede haber estado el publicano con aquella expresión de decir, de decir, Dios, sé propicio de mi pecador? Fue todo lo que dijo. Y regresó satisfecho. Iba contento, feliz. Su oración le llenó. Pero muchos creen que por aquella palabrería y va de darle con lo mismo y lo mismo. No estoy en contra de los que oran, pero sí de la forma. Hay que decirlo por amor a la verdad. La palabra de Dios no puede quedar impune. Hay que rescatar la oración bíblica. La oración bíblica no es aquella donde le imponemos a Dios. Y en nuestra palabrería muchas veces, y que por el poder de su palabra, y que en el nombre de Jesús, y que te reprendo, y que te tomo y te mando cautivo y te al fondo del mar, y etcétera, etcétera. ¿Quién nos enseñó a orar así? Porque Jesús nos enseñó así. Porque sus apóstoles nos enseñaron así. Porque los hermanos de la iglesia en el primer siglo, ninguna de las congregaciones a lo largo del Nuevo Testamento nos enseñan oraciones así. Entonces, ¿qué nos hace pensar que la que ahora han adoptado es la forma correcta? No es a través de vana palabrería. No es a través de oraciones kilométricas. No es a través de aquellas palabras donde se supone que hay unción. No, mal han utilizado las palabras. No creamos que porque decimos la palabra júbilo, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, no creamos que por esto vamos a ser escuchados. Todas ellas tienen un momento donde caben en la oración. Y note, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Y es cuando comienza la oración modelo. Cuando comienza Jesús a decirles por lo menos la oración que no debía faltar. Y que a partir de ahí muchos así se dirigieron. Eso fue lo que Jesús me enseñó. Nadie me puede decir que no. Nadie le puede decir que esta oración no está bien. En su momento tiene los puntos claros. Y resumiendo a ello, note cómo dice el verso 14. Muy importante para que nuestra oración no tenga estorbo. O sea, no sea rechazada. Porque si perdonáis a los hombres, note, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿A dónde utilizó eso? En la oración. Es importante que sepa yo como orador que en ese momento de la oración necesito estar dispuesto a perdonar, abierto a perdonar. Y un punto de suma importancia, ¿cómo he de terminar esta oración? Notes el verso 10 cuando dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo hemos de terminar? No importa cuánto le hemos dicho, ya le expresamos nuestra voluntad, pero le dejamos dicho que esa nuestra voluntad queda sujeta a la voluntad de Él.
¿Dónde encontramos aquí que le imponemos a Dios, que le ordenamos a Dios? No, está correcto el pedirle, está correcto el decirle. Hasta ahí Jesús lo deja claro. Pero ya lo demás es la idea frenética que hemos adoptado. Cuando muchas veces nos presentamos y poco nos falta para pegarle a Dios, se gana a Dios una buena regañada en la oración. Y te ordeno en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, cúmplelo, Señor, sujétalo, Señor. Y empezamos a decirle tantas cosas. No seamos malcriados e irrespetuosos. Estamos delante de la presencia de nuestro Padre. Es a nuestro Dios que nos estamos dirigiendo. No, hermano, que lo hago con autoridad. Sujete su autoridad a la voluntad de Dios. Todas nuestras oraciones, todas nuestras plegarias, todas nuestras súplicas, nuestros ruegos deben terminar en el nombre de Jesús. Deben de terminar sujetas a la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere hacer. Si aún Jesús lo hizo así, humanamente hablando, Cristo no quería ir a la cruz, pero sujetó ese su deseo y le dijo: pero no quiero que se haga como yo, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo nos enseña. Nosotros podemos estar deseando algo en la oración, pero le dejamos que sea Dios. No nos pasemos de listo en estos, hermanos. No pensemos que por esa forma de oración Dios se verá obligado a escucharnos. No, Dios no es ningún sordo. Dios no tiene problemas de audición para que usted y yo adoptemos hasta otro lenguaje cuando estamos orando. Cambiamos hasta la forma de hablar, hasta el tono de voz, el timbre de voz cuando estamos orando. Y nos parecemos más a un poseído que a alguien que tiene el Espíritu de Dios. Error. Eso también es oración rechazada. Limitémonos mejor así como dijo Jesús: Padre, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad. Acordémonos. Si así lo dijo Jesús, es porque así funciona. Como dijo Jesús: y todo lo que pidiereis en mi nombre, note, todo lo que pidiereis en mi nombre, lo recibiréis. Entonces acordémonos que va a ser a partir de la voluntad de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Aunque a mí me parezca muy sencillo, aunque me parezca muy antiguo, pero no es su voluntad la que se mueve en medio de la oración, es la voluntad de nuestro Dios. ¿En cuánto le beneficia esta enseñanza? ¿En cuánto le ayuda esta serie de estudios? Hasta ahora hemos aprendido que hay oraciones, que han habido oraciones rechazadas, y hemos visto cuándo hay oraciones rechazadas. Por ahí alguien nos puede decir que Dios no rechaza oración, pero hasta cuando no la hago a partir de su voluntad, hasta cuando no respeto que es su voluntad, aún ahí Dios rechaza oración. No es una oración aceptada. De ahora en adelante, seguro que seremos más honestos, más humildes, más sencillos, y dependeremos más de su voluntad. Y volveremos y rescataremos nuevamente la oración que Jesús una vez enseñó. Está mejor que cualquiera de las que nos puedan presentar los hombres internacionales, los mal llamados hombres de Dios. ¿En qué le ayuda este mensaje? ¿En qué le hace reflexionar? Volvamos a la Biblia. Tiene absolutamente la verdad. Mientras usted se comunica con nosotros, escuchamos una expresión de la Escritura en 60 segundos. La circuncisión en 60 segundos. En Génesis 17, Dios le dijo a Abraham que todo varón nacido en su casa tenía que ser circuncidado. Esa ordenanza quedó como mandamiento perpetuo para el descendiente de Abraham.
En el mundo antiguo, muchos pueblos practicaban la circuncisión. Generalmente se consideraba como un rito de madurez cuando un muchacho dejaba de ser niño y se consideraba como adulto. En cambio, la circuncisión del descendiente de Abraham se realizaba al 8º día de nacer. En vez de ser un rito asociado con la madurez sexual, quedó como símbolo de que el varón circuncidado formaba parte del pueblo del pacto. En el Nuevo Testamento, los apóstoles enseñaron que la circuncisión era solamente para los judíos y no para todos los creyentes. Es la circuncisión en 60 segundos. Agradecidos con nuestro Dios por la bendición con la que muchos son parte en la transmisión de este su programa. Bendiciones, dice hermana Ruth Noemí Viatoro Barahona, nuestra hermana Yareni Hernández, nuestra hermana Pati Rivera. Ellos a través de este su programa Biblia Abierta, dirigiéndose en la transmisión. De igual manera también dice hermana Mélida, dice se oye bien estricta la enseñanza. Bien, pues la honra y gloria sea para nuestro Dios. Es la luz de la verdad de la palabra de nuestro Dios. No tenemos más. O nos volvemos a favor de Dios, nos volvemos a favor de los hombres. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas: si me hago a favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Sin ofender a nadie, pero por amor a la verdad, tenemos que rescatar el texto bíblico. Bien, bendiciones ahí a la familia. De igual manera, nuestra hermana dice, ¿dónde estamos? Bueno, no sé quién es, solo dice, hermano, ¿dónde está leyendo? Dice, el 33, 28, 79, 81. ¿Dónde está leyendo? Bien, estábamos leyendo primero en Lucas capítulo 18, del verso 9 en adelante, y luego Mateo capítulo 6, del verso 5 en adelante. Gracias por su sintonía. De igual manera también, bendiciones hermanos, Dios bendiga su palabra. Listos a orar como Dios manda, pues eso es lo que hay que hacer, siempre ha sido así. Así que a orar como nuestro Dios nos está pidiendo, para que no sea oración rechazada, para que no sea nuestra oración en vano. Que la bendición de nuestro Dios sea con nosotros. Les veremos en el próximo programa, en punto de las 4. No lo olvide, los días jueves y los días viernes, para honra y gloria a nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo.